Continuamos con el desarrollo de la información, volvemos al escenario político y económico, las definiciones en Argentina. Tras regresar de Estados Unidos, el presidente electo Javier Milei dijo hoy en contacto con los medios que será definitivamente Luis Caputo quien asumirá frente al Ministerio de Economía a partir del 10 de diciembre. Lo escuchamos. Y estamos avanzando fuertemente. La reunión con el Tesoro y la reunión con el Fondo fueron protagonizadas por el jefe de gabinete, Nicolás Pose, y Luis Caputo. Y yo tengo la devolución de lo que fue la reunión con el Tesoro, que fue excelente los resultados. Ellos comprenden a la perfección la problemática de Argentina. Es más, están muy compenetrados en lo que tiene que ver con el tema de los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las LELIQs, que ahora además se están transformando en pases, ¿no? Así es que en ese sentido el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas y también hubo una excelente recepción y comprenden a la perfección la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. Bien, bueno, estamos aquí en Telediario Federal junto a un economista amigo. Los saludamos a Javier Vicens. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Marina, muy bien. Bueno, momento de mucha atención y tensión entre los economistas. ¿Cómo es para ustedes? ¿Vienen siguiendo el día a día, las declaraciones? Es ajetreado, es mirar todos los días qué está pasando, escuchar las declaraciones que hacen de parte de presidencia. Se vive con mucha intensidad. ¿Y se puede inferir algo a partir de las declaraciones o a partir de los nombramientos, por ejemplo? ¿Qué significa el perfil de Caputo? ¿Cómo puede ser su gestión a partir de lo que se conoce de él? ¿Qué se puede decir, Javier? Bueno, a mí lo primero que me llama la atención es la improvisación. O sea, me parece que el presidente electo no tenía un equipo económico porque tenemos en cuenta los nombres que se van sucediendo. Empezamos con Einstein, seguimos con Carlos Rodríguez. Después vino Emilio Campo, que iba a hacerse cargo del Banco Central. Después fue Roque Fernández, que se sentó después de las elecciones de agosto de las PASO a negociar con el Fondo. Me parece que hay una improvisación y a último momento, a días de asumir, el ministro de Economía va a ser Caputo. Yo creo que eso por un lado, es decir, no hay un equipo económico y tampoco hay un plan económico. Yo recuerdo cuando Javier Milei proponía la dolarización y hablaba, esto estoy hablando durante la campaña, e incluso el año pasado lo dijo también, que ya tenía los fondos para dolarizar. Es algo que lo remarcó en muchas entrevistas, es decir, estaba la cantidad de dólares necesarios para dolarizar. Eso, la dolarización no va a pasar, es algo, afortunadamente, que no va a pasar. Entonces yo lo que veo es que no hay un plan consistente, que es lo que está necesitando la economía nacional hoy, con la gravedad que tiene la situación económica. La situación económica que va a heredar Javier Milei es una situación compleja y hace falta un plan. Eso por un lado. Después, me parece que falta un perfil productivo. O sea, no hay un perfil productivo, es decir, el ministro es un trader, es decir, es un especialista de las finanzas para que hagan negocios los privados. Es un especialista de las mesas de dinero. Ella ha sido su historia y quedó corroborado cuando le tocó hacerse cargo de la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Macri, del Ministerio de Finanzas, que después lo ascendieron, y la presidencia del Banco Central, donde también lo ha resaltado Milei. El Milei anterior a ser electo se patinó, palabras textuales de Milei, 15.000 millones de dólares a cargo del Banco Central. Entonces yo creo que no inspira confianza desde ese punto de vista. Si fuera el dueño de una pyme, o fuera el dueño de un comercio, o fuera un asalariado, y que están vinculados a la economía real, la verdad que esto debería encender las alarmas. ¿Será, Javier, porque Javier Milei es economista y se supone que tienen claro cómo será su gestión, más allá de los ministerios y quienes ocupen esos roles centrales y estratégicos, o forma parte de esa ideología liberal libertaria
esto que se está viendo, el no plan, el dejar librado al mercado, las definiciones? Me parece que es un poco de filosofía de cómo entiende el funcionamiento de la economía. En el discurso que dio luego de ser consagrado presidente, fue claro Milei. Por un lado habló que no hay tiempo para el globalismo y lo que va a haber es shock. Después lo reafirmó en distintas entrevistas, cuando dijo no hay más plata. Y por otro lado dijo, los precios los determina el mercado. Me parece que acá en esto es toda una definición para una economía que la mayoría de los precios tienen el grado de intervención del Estado, ya sea por un subsidio, por algún tipo de regulación. Y fundamentalmente en el mercado de cambio, es decir, que donde tenemos un cepo, es decir, ahí no tenemos un mercado libre, sino tenemos un mercado fuertemente intervenido en lo que respecta al valor del dólar oficial. Me parece que responde un poco a la filosofía de Javier Milei y el ideario liberal-libertario, que no es lo mismo que el ideario liberal. El ideario liberal-libertario es un Estado mínimo. Y me parece que a eso responde. Habrá que ver después en la práctica cómo lleva adelante su gobierno. Y me parece que lo de un presidente haciéndose cargo del Ministerio de Economía es algo que, al menos yo creo que no es deseable, porque un presidente no puede estar en todas las decisiones. O sea, la presidencia de la Nación es algo que demanda muchísimo tiempo y las áreas de las que hay que ocuparse son muchísimas. Para eso tienen ministerios los presidentes, donde tienen ministros, ministras, donde delegan responsabilidades. Se puede marcar los lineamientos generales, pero hoy el Ministerio de Economía de la Argentina le hace falta otro tipo de técnico para la situación económica que tenemos, y no es un técnico ligado a las finanzas, el perfil que uno esperaría de un ministro de Economía en esta situación. Bien, te voy a reformular la pregunta. No hay un plan económico porque, suponemos, es coherente con este planteo liberal-libertario de que el Estado no va a gestionar la economía. Sí sabemos que el Estado, justamente, y el gasto público se va a achicar, se va a retirar, habrá menos inversión, menos intervención en ese sentido, pero en términos productivos, ¿dónde apunta el desarrollo? No hay nada. Va a haber menos gasto, pero ¿cuál es el plan para generar más en Argentina? Hay que dejarlo correr al gobierno, pero a ver, planes de desarrollo, a eso me refiero con que no hay ningún plan. Plan de desarrollo productivo, hasta ahora no se ha hablado de eso, habrá que ver. O sea, no vemos ministerios, de hecho, vinculados a eso. Sí, habrá que ver cómo avanza el gobierno. Lo que sí hay pilares de cómo uno espera una gestión de estas características. Los pilares son los mercados más libres, los pilares son el ajuste fiscal y la apertura económica. O sea, me parece que esto es algo tampoco de lo que se está hablando. Por eso, si yo fuera un empresario pyme en la Argentina o fuera un comerciante, estaría prestando atención a esto también. O sea, a la apertura económica, que es de algo que todavía no se ha hablado. ¿Qué es apertura económica? ¿La apertura de las importaciones, por ejemplo? La apertura de las importaciones. O sea, un plan de las características de alguien como piensa la economía con Javier Milei es de regulación y apertura económica. Es muy parecido a lo que hemos tenido en los 90 en la Argentina. Yo me parece que el plan de Javier Milei, o sea, cómo tiene Javier Milei, cómo piensa la economía, más allá de un plan de desarrollo, cómo piensa la economía responde a la forma de encarar los problemas económicos que se tuvieron durante los 90. Bueno, dijo igual Javier Milei, algo que no parece como en la sintonía de su perfil ideal libertario, que la única instancia que va a tener billetera va a ser desarrollo social, o sea, como que se anticipa un acompañamiento a los sectores más vulnerables. Bueno, pero eso es razonable, porque nosotros vamos a tener, y afortunadamente lo dice, nosotros vamos a tener una inflación más alta que la que venimos teniendo. Lo dijo en las declaraciones que ha hecho el día de hoy, cuando dijo vamos a entrar, mi gobierno va a tener un periodo de estanflación. ¿Qué es la estanflación? Es la inflación más la caída de la actividad económica. La caída de la actividad económica, ¿cómo se traduce? Eso es peor que la inflación. Sí, es peor que la inflación, es un escenario peor que el de la inflación. Porque la inflación, por lo general, convive con etapas de la actividad económica creciendo. Por lo general, nosotros ahora estamos en una meseta. Se hereda una meseta. Si tenemos 7% de desocupación, si una desocupación baja, que esa desocupación va a subir. O sea, la caída de la actividad económica se traduce en pérdida de puestos de trabajo. O
Se traduce esa pérdida de puestos de trabajo en caída del consumo privado. Y a su vez le sumamos la caída en el gasto público, porque plantea el recorte en la obra pública y en otros gastos del Estado. El Estado no son solamente sueldos de la planta administrativa del Estado. El Estado implica pago de jubilaciones y pensiones. Hoy corrió un rumor de que el ajuste que tiene pensado, que tiene en la cabeza Caputo, es de 7 puntos del PBI. Bueno, el IARAF la semana pasada, la institución esta cordobesa que mide, hace un análisis del gasto público, dijo que un ajuste de 5 puntos del PBI implica un recorte en el gasto público del 25%. Es un recorte muy importante. Ahora se está hablando de 7 puntos en el recorte respecto al PBI, es decir, un recorte considerable. Eso, por supuesto, que impacta en la actividad económica. Si vamos a tener una caída profunda en la actividad económica con una fuerte suba en la inflación por la desregulación o por el ajuste en los precios relativos. Es decir, vamos a tener un salto cambiario. Hay precios de la economía, la mayoría de los precios de la economía, no digo la mayoría, pero un gran porcentaje de los precios está hoy funcionando a los dólares paralelos. Pero hay un precio, los precios fundamentales de la economía, que son los precios de los alimentos, que es un precio muy sensible para las condiciones sociales, que hoy no están todos funcionando, o sea, no se determinan todos al precio del dólar paralelo. Y eso implica saltos, como estamos viendo, esperando la devaluación en el precio de los fideos, en el precio del aceite, en el precio de la harina. Bien, ¿y cuál es el horizonte? Porque en el escenario electoral con Massa, presidente también se anticipaba un ajuste. Mucho se habló de un ajuste necesario en nuestro país. Si se llevan a cabo todas esas medidas que tienen que ver con el recorte del gasto público y demás, ¿cuál es el horizonte? O sea, ¿hacia dónde se pretende llegar y en qué plazo de tiempo? Bueno, hay algo que es necesario, reordenar el mercado de cambio es algo absolutamente necesario. Sí, no sé, unificarlo, hacen falta dólares para unificarlo. Sí, no liberar el cepo cambiario implica, por eso el viaje de Caputo por los Estados Unidos también. Un nuevo préstamo. Préstamo, sí, es lo que sabe hacer Caputo, para eso está ahí. Es buscar deuda para financiar la entrada de dólares. Es decir, ese escenario de ajuste en el tipo de cambio que había que hacerlo, por supuesto que es inflacionario. Es decir, el ajuste de tarifas, que es algo que permite acercarse al equilibrio fiscal, por supuesto que es inflacionario. Ahora, yo creo que está faltando una gran pata que tiene cualquier... Estos son componentes de un plan de estabilización, es muy técnico, no quiero abundar en eso porque los voy a aburrir. Pero lo que le está faltando al plan de estabilización de Milei es sentar a los principales actores de la economía, no asumió todavía, que asuma, y sí, eso es lo que debería ocurrir. Es clave eso. Sentar a los principales actores de la economía, sobre todo a los formadores de precio y a los sectores vinculados al trabajo, es decir, a los sindicatos, para acordar un horizonte de ajuste en los precios y en los salarios, porque si no esto puede salir bastante mal. Si no hay un acuerdo de precios y salarios entre los sectores del capital y del trabajo, lo que vamos a tener es una redistribución del ingreso muy regresiva en la Argentina. Y ese objetivo de alcanzar el déficit cero que se ha puesto... Perdón que te corte, distribución del ingreso regresiva significa que los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Sí. Y sobre todo los sectores ligados a la exportación, son sectores que se van a ver beneficiados en el salto cambiario y el salario no. Si vamos a tener una caída del salario el año que viene. Venimos acumulando, o sea, no es que durante el salario ha estado bien todos estos años, o sea, venimos acumulando caída tras caída, pero el año que viene, si no hay un acuerdo de precio salario, la caída va a ser muy importante. Y después, lo que hay que, me parece que eso hay que evitarlo, o sea, una caída profunda en el nivel de salario hay que evitarlo, debería buscar evitarse. Después, el objetivo de alcanzar el déficit cero, siempre que se han tenido políticas de ajuste que repercuten en la actividad económica para alcanzar el equilibrio fiscal, nunca se han alcanzado. Y Milei menciona una estadística, dice que en los últimos 60 años solamente en 6, si no recuerdo mal, hubo equilibrio fiscal. ¿Cuándo fue eso? Entre 2003 y 2008. Y prácticamente los primeros años del gobierno, o sea, todos los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Sí. ¿Y ahí por qué hubo equilibrio fiscal? Porque la economía creció. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque las políticas de austeridad, como se les conocen, lo que producen es una caída en la recaudación del Estado y un aumento en los gastos del Estado, fundamentalmente en los vinculados a la asistencia social. Es decir, más desocupados, más presión sobre la política social, más erogaciones de parte del Estado, más desocupados, menos actividad económica, cae la recaudación. Al caer la recaudación nunca se alcanza el equilibrio fiscal. Entonces, eso es algo que debería revisar el presidente electo. Y a la gente que nos está viendo, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo se tiene que preparar? ¿Qué se viene? ¿Qué se le puede decir dentro del margen de maniobra que tiene un ciudadano a pie, un trabajador, un asalariado? Bueno, el margen de maniobra de un asalariado me parece que es muy poco ya. Es decir, tenemos la mitad de los asalariados con salarios promedio de entre 300 y 350 mil pesos, es decir, por debajo de una canasta básica. De la canasta básica. Tenemos esa situación. Lo que yo creo que lo que preocupa ahora es la pérdida del empleo, aquellos que tengan empleo. Después están los cuentapropistas y demás, que están peor que aquellos que tienen salario registrado. Es decir, el margen de maniobra se va acotando, ¿no? Estamos haciendo suposiciones por las declaraciones del presidente electo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo uno espera, a partir de sus declaraciones, lo que va a acontecer? Bueno, él dijo hoy temprano que presten atención a su discurso del 10 de diciembre, que iba a dejar algunas claves, palabras más, palabras menos. ¿Qué debería estar diciendo el presidente Javier Milei que nos traiga algún alivio como para decir, bueno, no va a ser tan malo este primer periodo de tiempo? ¿En qué hay que prestar atención? ¿Dónde hay que poner el foco? Yo creo que debería convocar al diálogo social, debería convocar a los principales actores de la economía. Las experiencias de planes de estabilización, es decir, para bajar la inflación, hechas de prepo y sin acuerdos, han salido muy mal. Y peor que una situación de inflación como la que tenemos, que se acelera y no hacer nada, es tener un plan que fracasa. Es decir, las experiencias de planes fracasados y las experiencias de planes de shock que fracasan son muy malas. Entonces yo lo que creo que debería es abrir el juego, convocar a todos los actores de la economía, acordar un horizonte hacia dónde van los precios y hacia dónde van los salarios. Es decir, un horizonte salarial me parece que es absolutamente necesario en esta situación para poner algo de tranquilidad a todo esto que genera muchísima incertidumbre. Y después, por otro lado, me parece que el tema de la deuda no es un tema menor. Entonces, hoy en la Argentina, salir a buscar financiamiento en dólares es sumar más incertidumbre a una situación de la deuda argentina en moneda extranjera que no es para nada buena. Bien. Entonces, salir a buscar nueva deuda y en dólares, eso, desde mi punto de vista, lo que genera es mayor inestabilidad. Bien. Muchísimas gracias, Javier, por visitarnos. Ha sido un gusto tenerte acá. Bueno, gracias a usted. Espero haber sido claro. Sí, muy claro, muy claro. Esperamos, bueno, no nos anticipemos mucho, esperemos a ver. Vamos a esperar las definiciones. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vos. Continuamos con más.